Muy buenos días, estimado profesor. Quien les habla es el estudiante Óscar Eulogio Vargas Rodríguez de la carrera de periodismo. En esta oportunidad voy a presentarle a usted mi examen final de ciencias sociales, haciendo una breve recopilación de varios temas que hemos desarrollado durante el curso. En ese sentido, quiero partir de quizás el tema principal y que está muy ligado, y obviamente es la esencia de este curso, ¿no? Ciencias sociales, y es justamente la condición social del hombre. En ese sentido, justamente el hecho de que usted me esté comunicando con usted en este momento a través de este proceso educativo, denota, explica, pone en praxis la condición social del hombre, ¿no? Porque desde los albores de la humanidad, el ser humano ha atendido justamente o se ha caracterizado justamente por su condición social, ¿no? Eh, ya sea cualquiera de las teorías conocidas de la aparición del hombre, la evolución del hombre, qué sé yo, la religiosa, la evolucionista, o cualquiera que por ahí es conocida, siempre el hombre ha denotado su característica social, inherente, por naturaleza. Necesita de una familia, de un grupo para nacer, para vivir, y es además un ser trascendente, es decir, que busca su desarrollo permanente dentro de un grupo de sus pares, dentro de lo que se conocen como sociedades, a la cual ha pertenecido o pertenece a lo largo de toda la historia. Pero en esencia, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que el ser humano es evidentemente social? ¿No? En realidad, en esta línea de historia, en esta línea evolutiva del ser humano, repito, siempre ha aparecido la necesidad de vincularse, su necesidad social, ¿no? Y es una aparición inevitable. Obviamente, así como también la especie humana, también hay otras especies que conforman grupos o grupos sociales, pero en realidad tienen diversas características, ¿no? Desde las hormigas hasta un grupo de leones, por decir así, pasando en animales menores a animales más grandes o mayores. Sin embargo, es necesario advertir una diferencia, ¿no? Que no es lo mismo que un grupo de animales que realizan actividades juntos a una organización social. Los animales que realizan actividades juntos están se unen por diversos motivos, de repente por el tema de seguridad, ¿no? Pero no hay ninguna estructura social bien definida como sí la hay, por ejemplo, entre los hombres, de los seres humanos, ya que a eso se añade obviamente que hay reglas, hay prohibiciones, procedimientos de sucesión, de jerarquía, entre otras cosas, ¿no? Específicamente en nuestro caso, en el caso de la sociabilidad del ser humano, hay algo que lo va a identificar o diferenciar del resto de animales, ¿no? Es justamente su naturaleza biológica que nos permite poder poner en práctica ciertas características de alguna manera exclusivas de nosotros, como por ejemplo la inteligencia, el tema de la razón o la conciencia y el lenguaje humano, que es punto fundamental para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Eh, que el ser humano es un ser social significa que aislado de un grupo, o sea, aislado del grupo, no puede desarrollarse, o sea, no llega a ser humano. Es decir, que los hombres nos convertimos en seres humanos en un proceso de humanización que incluye aspectos culturales, aspectos éticos, aspectos de valores, ¿no? Que es muy importante. Eso sí, o sea, el tema cultural que confluye, en el cual justamente se van a ir exponiendo todos esos avances, esos desarrollos sociales que va teniendo el ser humano, ¿no? Sin embargo, en esta línea de evolución, estas sociedades en las que conforman obviamente los seres conformadas por seres humanos, también no están exentas de diversas problemáticas, ¿no? Y a lo largo de la historia lo vamos viendo. Una de estas problemáticas, quizás la principal, es la pobreza. La pobreza, en realidad, existen varias definiciones sobre lo que es pobreza, pero hay un consenso de las principales instituciones para definir a la pobreza como una condición en la cual
uno o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia. Eh, la pobreza, por más que el mundo haya evolucionado, haya un alto grado de conocimiento y mucho, la economía haya mejorado en muchos países, parece que fuera algo paradójico, todavía existe y en muchos países aspectos o sociedades pobres, ¿no es así? En realidad, la pobreza es una epidemia que afecta a millones todavía de personas en nuestro planeta. Más o menos se habla en el mundo que hay unos 1.400 millones de personas que sufren de pobreza extrema y casi 900 millones sufren de hambre, ¿no? Que no tienen acceso a servicios básicos como el agua potable, ¿no? O como salud o educación, que también es un elemento muy importante, ¿no? Eh, Se han estudiado o han sido estudiadas por diversas instituciones las causas justamente que originan la pobreza, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en cada territorio la situación es diferente por las mismas características de cada sociedad. Podemos mencionar que algunos factores que influyen directamente en la pobreza, entre ellos, por ejemplo, tenemos el modelo comercial multinacional, ¿no? Es decir, que hace referencia al uso o recurso de mano de obra barata, o sea, pagarles de manera barata, y eso obviamente ese personal pone en riesgo, esto de aquí no contribuye a su economía, ¿no? Es más, los empobrece todavía mucho más, ¿no? Otra causa importantísima, y lo vemos en nuestro país, es la corrupción, ¿no? Es un poco la merma, la asignación de recursos que deberían estar destinados a servicios sociales para la búsqueda del bien común, ¿no? Satisfacción de la gente, de las sociedades. Sin embargo, estos recursos destinados con ese fin llegan a caer a manos privadas que comúnmente los utilizan para su propio beneficio. Otro aspecto también que en los últimos años y que cuando yo era muy joven ya nos hablaban de ello y nosotros pensábamos que era una utopía, en realidad era algo irrealizable, no, imposible, pero en la actualidad se da, es el cambio climático, sobre todo en el tema de las sequías, el tema de la escasez de alimentos, esto de aquí que dificulta, ¿no?, la cosecha de estos alimentos y tantos aspectos que también contribuyen para la pobreza de muchos países. Sí, también se ha visto afectado nuestro Perú. Otro elemento que quizás lo estamos vivenciando son las enfermedades y epidemias. La pandemia del coronavirus ha afectado a nuestra sociedad, en realidad a nivel mundial, ha afectado al mundo y lo estamos vivenciando, ¿no? Esto ha puesto al descubierto, por ejemplo, países que no estaban preparados, sistemas de salud que no estaban preparados y que han visto afectados y ha provocado obviamente esta ineficiencia, la muerte de muchas personas, ¿no? También tenemos que otro aspecto importantísimo, sobre todo en el tema de pobreza, porque se habla de recursos, es justamente la desigualdad en el reparto de estos recursos, ¿no? No hay una equidad y justamente estas infraestructuras, recursos, no son repartidos de igual manera entre los miembros de una sociedad, ¿sí? Y obviamente que esto deriva de manera directa en una situación de pobreza. Otro aspecto importante también es el crecimiento de la población. Sí, se prevé más o menos que para el año 2050 la población puede rebasar los 9.000 millones según el Fondo de Población de la ONU. Y esto definitivamente también traería situaciones de desigualdad. Asimismo, también los conflictos armados, la discriminación de género, muy en boga en la actualidad, sobre todo el tema de la mujer en puestos de alto rango o de repente o puesto principal dentro de la sociedad, que de alguna manera se están haciendo esfuerzos, pero que todavía son insuficientes. El despilfarro de alimentos, el desinterés de los países poderosos, los ricos, ¿no?, para poder ayudar a los países pobres a acabar justamente con este flagelo, que es la pobreza. Entonces, de esta manera estamos viendo cómo esta sociedad, este hombre ser social, que ingresa a esta sociedad, estas sociedades que van evolucionando, pero tienen ¿cómo se llama? Aspectos como, por ejemplo, la pobreza, que todavía no se pueden eliminar del todo, ¿no? Porque ahí incluyen aspectos, obviamente, de intereses propios, de formas de ideologías, qué sé yo, aspectos culturales que se dan en las diversas sociedades.
Pero hablando de sociedades, estas sociedades son cambiantes, son dinámicas, se van desarrollando de acuerdo obviamente al contexto, a las nuevas apariciones de la tecnología, ¿no? Y que obviamente cambian un poco la forma de pensar de las personas, de los seres humanos. ¿Qué cambios sociales podemos, en esta evolución vertiginosa de la tecnología, de los hombres, qué cambios de repente se pueden avisorar? En realidad, yo particularmente puedo mencionar que desde la década de 50, 60, había una expansión urbana y un crecimiento demográfico, ¿no? Por diversos aspectos. Por ejemplo, la Lima de antaño, pequeña, sitiada, con algunos distritos como San Isidro, Miraflores, ¿sí? Ahora la hemos visto en los 70, 80, como con la migración de muchos compatriotas que vinieron de provincia, por obviamente la búsqueda de oportunidades o si no por el terrorismo, hizo de que nuestra capital, ¿no? Se extienda, se expanda. En determinado momento de la historia, Lima era el centro de todo. En la actualidad ha cambiado, pero tenemos que en las grandes capitales también obviamente hay una expansión urbana y un gran crecimiento demográfico. Por ejemplo, tenemos más de 30 millones de personas, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos, por ejemplo, que han ido pasando en nuestro país, ¿no? Definitivamente, la implantación del modelo económico neoliberal, con la llegada también de la globalización, que es un punto importantísimo. La globalización tiene un punto de partida, ¿no? Este punto de partida es el factor económico, el modelo económico y la tecnología, que ha irradiado a todos los aspectos de la vida del hombre, ¿no? Hoy, pues, hablando de tecnología, hablar de Internet, podemos estar interconectados en esta aldea global, que justamente es el modelo que estamos siguiendo, ¿no? Y quizás uno de los cambios últimos, que particularmente yo lo puedo denominar cambio social, si es que me ciño al concepto de una actividad que no es repetitiva, que es novedosa, es, por ejemplo, el tema de los millennials, ¿no? En las protestas, cansados de la corrupción, levantaron su voz. Y se puede un poco de repente aplicar este término tan conocido de antaño, ¿no? Vox Populi, Vox Dei. Es decir, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y alzaron su voz de protesta y fue efectivo en relación a derrocar al gobierno de Merino, ¿no? Y hablamos de milenias, hablamos justamente de aquellos que, bueno, han nacido con el tema de la tecnología, han nacido con el tema de la globalización. La globalización son uno de los aspectos, unas realidades que obviamente irradia a todos los países. En nuestro país, básicamente la globalización consiste en la creciente integración de distintas economías nacionales en una única economía del mercado mundial, justamente lo que estábamos diciendo, el modelo neoliberal, el modelo capitalista, ¿no? Pero también de eso, ¿cómo se llama? Influye el tema del transporte y las telecomunicaciones. Por eso justamente mencionábamos que es el punto de partida, la economía y la tecnología, y que a partir de ahí se van a ver afectados otros aspectos de las sociedades, como la educación y otros aspectos culturales también, ¿no? En realidad, en el Perú, la globalización se entiende como un proceso de liberalización del movimiento de capitales y bienes. Desde los inicios de los 90 se adoptó un modelo de desarrollo basado en la competencia en el libre mercado, ¿no? Eso ya es evidente. El proceso continuo de acuerdos comerciales se ha profundizado obviamente con la profundización o acuerdos de complementación, como por ejemplo los tratados de libre comercio, que van a permitir justamente esa fluidez de los mercados, ¿no? Pero con la globalización se han producido cambios sustanciales en la estructura de la actividad económica, con serias repercusiones en la organización del territorio, transformaciones que son observadas a través de los cambios en los sectores de actividad económica. Y eso también, repito, va a irradiar otros aspectos. Se ha notado una ligera mejoría en los ingresos económicos de los ciudadanos de a pie, ¿no? Hoy podemos ver que un gran sector tiene cierta estabilidad económica, pero eso todavía no es total. Repito, hay un grupo todavía que vive en pobreza o extrema pobreza. Sin embargo, el contexto de la pandemia ha significado un retroceso en todo lo avanzado. Una situación difícil a la cual debemos abordar con mucho optimismo y con la valentía, ¿no? Y la fuerza que tenemos los peruanos para poder superar esta situación difícil para todo el mundo en realidad.
Entonces, esta ha sido una síntesis, profesor, así a grosso modo, de lo aprendido en el curso y yo espero que haya sido sagrado. Muchísimas gracias.